Bueno, de vuelta de publicidad en Paraíso Onubense y ya estamos con una nueva propuesta para llevarles a través de las pantallas de CNH Norte Televisión y que puedan conocer nuevos contenidos culturales, nuevas propuestas, nuevas iniciativas de cuántas se realizan en nuestras comarcas. Recuerden, la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo onubense. Y ahora estamos muy bien acompañados, hay una representación numerosa y colectiva en nuestro plató, lo cual siempre nos llena de satisfacción porque permite abordar muchísimos otros puntos de vista y permite enriquecer mucho el debate. Hoy vamos a hablar con 4 amigos, con 4 compañeros que se embarcaron junto a otros paisanos de su pueblo, de Campofrío, en una gran aventura, yo creo que esperada por el municipio desde hacía mucho tiempo y que por fin ha visto la luz. Hoy vamos a hablar del libro Campofrío, la plaza de toros más antigua de España, un título sencillo, directo, ilustrativo de lo que es esta obra, de lo que es esta publicación que nos ocupará en la próxima entrevista de Paraíso Onubense. Para ello me acompañan hoy en el plató algunos de los autores de este libro que, como decíamos, tiene una firma colectiva. Ellos son Antonio López, muy buenas. Hola, buenas tardes. Antonio García Correa, bienvenido. Muy buenas. Carlos Vázquez, perdón. Y también Antonio Reyes, muy buenas. Buenas tardes. Todos ellos componentes de un grupo que se ha dado a llamar Iniciativa Cultural. El nombre bonito, el nombre también descriptivo de lo que han hecho, y para poner en antecedentes a todos los espectadores, ahora hablaremos con cada uno de ellos, vamos a pedir a Antonio García Correa, el coordinador de la edición y de los trabajos, que nos sitúe. Antonio, ¿cómo fueron los inicios de esta aventura? ¿Cómo os dio por parir este libro? ¿Cómo fue aquella historia? Bueno, pues teníamos ya desde el año 1956 un folleto que escribió un paisano nuestro, Jacinto Núñez, donde recogía unos apuntes históricos sobre la plaza de toros de Campofrío. En esos apuntes pues demostraba que la plaza de Campofrío pues era la más antigua de España, pues ya que fue desde el año 1717 los aldeanos de Campofrío, entonces la Hermandad de Santiago, pues pidió permiso al Cabildo de Aracena, ya que en aquella época era aldea de Aracena, para la construcción de un coso taurino, basándose en que llevaba desde tiempo inmemorial celebrándose espectáculos taurinos en el pueblo, en plazas de madera, en la plaza de la iglesia, y decían en esa petición que ante el peligro que corrían los vecinos, que se podía escapar algún toro y ocasionar graves daños, pues por eso habían pensado hacer ya un coso serio ya de mampostería cerrado y tal. Entonces teníamos eso, pero eso se había quedado un poquito antiguo. Y yo, estando de alcalde, pues formé parte de una serie de alcaldes de las plazas de toros más antiguas de España y creamos una asociación de plazas de toros históricas de España. En principio fuimos 4 o 5 alcaldes de las más antiguas, Aranjuez, en fin, ya lo explicará Antonio ahora que ha escrito esa parte, y allí es cuando vi yo que, bueno, que en cada sitio decían que la plaza más antigua era la suya, claro, pero que no tenían nada que demostrara, ningún documento que demostrara que eso era así, ¿no? Yo hice incluso un dossier con toda la documentación que teníamos y un día pues se lo llevé a los alcaldes de estos municipios y les dije, este es el DNI de la plaza de toros de Campofrío, a ver si me entregan ustedes el vuestro. Fue osado. Nosotros en ningún momento hemos dicho que fuera la primera plaza que se construyó, ni mucho menos. Decimos que de las existentes en estos momentos, de las que están todavía en pie desde que se construyó, ya va a ser 3 siglos, la más antigua, sin lugar a dudas, es esta. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no ampliar ese libro, eso de Jacinto Núñez? Y empecé a pensar que cómo hacerlo. Llamé a varios historiadores, pero era un tema que desconocían, que era complicado. Y entonces ya pensé, digo, bueno, ¿por qué tengo yo que salir del pueblo? Si hay gente competente en mi pueblo para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces se dividió el libro en 4 capítulos. El primero era Historia de la plaza, y cogimos a Antonio Reyes, joven periodista, que ha hecho un trabajo fenomenal de investigación y ha aclarado muchas cosas que estaban un poquillo dudosas y ahí la ha dejado completamente claro. El segundo, pues, arquitectura y reparación más importante, y eso pues la ha hecho el compañero que está aquí, Carlos Vázquez, arquitecto municipal, y otra joven arquitecta del pueblo, Pilar López. Después, el tercer capítulo,
eventos y curiosidades, que es el que más gusta en el pueblo, claro, porque ahí se han cogido, bueno, se ha pedido al pueblo, ha colaborado perfectamente, ha dado montones de fotografías antiguas, de carteles antiguos, de todo lo de tal, y han hecho un trabajo también formidable, como se puede ver en el libro. Y ese capítulo, pues lo ha escrito Manolo Castilla, Francis Dorado y Carlos Palomares, que hoy no ha podido venir ninguno aquí por no venir. Sí podían haber venido, pero bueno, es que éramos ya 4 y ya creemos que era suficiente, ¿no? Y después el cuarto capítulo, pues lo ha escrito Antonio López, y ese, lo que hablando en términos taurinos, le ha dado la puntilla al libro, ¿no? Porque ahí, plaza a plaza de las construidas en el siglo XVIII, que fueron las primeras, pues demuestra con hechos, hay una bibliografía completa para que cualquiera que tenga la más mínima duda se vaya y lo vea y compruebe que los datos que damos o que da él ahí son verídicos, que son ciertos, que no estamos inventando absolutamente nada. Después, nosotros también decimos siempre que puede ser que haya alguna plaza por ahí que sea más antigua que esta. Nosotros no vamos a ir en contra de la historia, ¿no? Pero tendrá que demostrarlo. Hasta ahora no, hasta ahora la que tiene documentación que acredita su antigüedad es la Plaza de Toros de Campofrío, como las más antiguas, no digo yo de España, sino del mundo. Después, el libro también, pues está muy bien porque tiene una portada extraordinaria de mi buen amigo José María Franco, tiene también pintura de Pepe Delgado, hermano de nuestro querido y añorado Juan Delgado López, y el prólogo pues lo pone también otro de Campofrío, el exrector de la Universidad de Sevilla, de Huelva, nuestro amigo Francis. Así que el libro yo creo que ha quedado extraordinario, que ha quedado muy bien, si nos lo dicen todos, lo estamos mandando por todos los medios de comunicación, a círculos taurinos, en fin, para que se sepa que la plaza de toros más antigua de España pues está en Campofrío. Y me callo porque están aquí ellos, que solo van a explicar cada uno pues en qué se han basado para escribir sus artículos. Muy buena intervención porque nos ha puesto en antecedentes de todos esos trabajos, del origen, de la inquietud que habéis tenido y también del resultado, que yo lo tengo en mis manos, lo he estado viendo con anterioridad al programa y es de una calidad importante, la edición muy cuidada, a todo color y con esos ingredientes, como tú bien decías, muy interesantes como esa portada del gran José María Franco, ese prólogo también de Francisco José Martínez López, el ex rector de la Universidad de Huelva, esas aportaciones de Pepe Delgado, también del propio Juan. En definitiva, una obra importantísima para no solamente para Campofrío, sino también para el mundo taurino y la historia en general de la provincia de Huelva y por extensión de toda España, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de una afición y de una reivindicación que atañe a muchas otras plazas que están fuera de nuestra Andalucía. Vayamos por partes, como bien decía Antonio, y centrémonos en algunos de los capítulos del libro. Por ejemplo, Antonio López se ha encargado de desmenuzar las distintas plazas de toros que podían competir con Campofrío en ese título honorífico de la más antigua de España. Has desmenuzado, como decía, esos datos históricos, cómo las has visto, cómo has afrontado esta tarea verdaderamente importante, muy quizás delicada, puesto que hay que acercarse a ello con prudencia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. En primer lugar, decir que el apartado mío, bueno, el capítulo mío tiene 2 apartados. El primero hablo de la Unión de Plazas de Toros Históricas que se creó en el año 2001, en el cual se daban una serie de requisitos que debían reunir las plazas que quisiesen adherirse a dicha unión de plazas, como debían de ser construidas en el 1700, construidas expresamente para la función taurina, que actualmente, por supuesto, estuviesen en uso y, lo más importante, que hubiesen sido declaradas monumentos históricos, artísticos, de ese tipo de plazas. Lo que ha dicho él, nosotros para nada decimos que nuestra plaza sea la primera, por supuesto que habrá habido muchas plazas antes, pero de las construidas al día de hoy, que se mantienen en pie, la nuestra es la más antigua, de eso no hay lugar a dudas. Mi capítulo, como base fundamental, es decir, que a lo largo del 1700 surgió el toreo a pie, lo que dio lugar a que en los pueblos se empezasen a construir cosos. ¿Qué pasó en ese 1700? Pues que hubo plazas que tomando los modelos de las plazas mayores de las ciudades,
se hicieron igual, pero en madera. La mayoría fue en madera. Se construyeron de forma rectangular o cuadradas, pero en madera. La nuestra fue la primera plaza que se construyó en mampostería. Y eso es lo que hace que, al no haber utilizado un material efímero, pues eso es lo que hace que esos muros se mantengan en pie. ¿Cómo lo he hecho yo? Yo me he basado en dos criterios. En primer lugar, lo que he hecho simplemente ha sido comprobar datos. Plaza por plaza, he seguido un orden cronológico en el segundo apartado de mi libro, porque bueno, la unión de plazas ya he dicho que fue el primer apartado, y el segundo apartado es el estudio de las plazas de toros históricas, que así se llama el capítulo, plazas de toros históricas. Me he basado en dos criterios, como he dicho antes. El primero es que cojo el estudio de la plaza desde su construcción hasta el día de hoy, en todas. El orden que he seguido es, digamos, desde la última del 1700, para ir retrocediendo en el tiempo, para irnos acercando a la nuestra, y demostrar así que las que están a comienzos de 1700, que son las últimas que van en el libro, fueron plazas de madera, las que se construyeron inicialmente. Fueron plazas de madera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que a sabiendas de que existen diferentes categorías de plaza de toros, yo solo tengo una categoría en mi libro, y es la categoría de monumento. Yo las trato a todas con el mayor respeto posible. En ningún momento ha sido nuestra intención compararnos con ninguna de ellas, por supuesto. Y bueno, nada más, no sé qué decirte. El libro hay que leerlo. Hombre, por supuesto que sí. Porque son interesantísimos los orígenes de todas ellas. Y bueno, hombre, hace una comparación muy interesante, ¿no? Porque seguro que hay datos de mucha calidad en esa investigación. Los orígenes son muy curiosos. Claro, efectivamente. Pues ese capítulo promete en la lectura. Vayamos a otro de los capítulos importantes, porque si importantes son los orígenes, más importantes son, o igualmente importantes, sus características urbanísticas, cómo se construyó, cómo se mantuvo en pie, cuáles son las cualidades constructivas que le hacen no solamente estar en pie, sino también merecer esa protección, ese título, esa distinción de monumento importante. Y en este capítulo de arquitectura ha sido Carlos Vázquez y Pilar López los que han tenido la responsabilidad de llevarlo al papel. Carlos, ¿cómo enfocaste el asunto desde el primer momento? Pues nosotros planteamos la parte de la arquitectura de la plaza en 4 niveles principales. La primera aproximación que hacemos a la plaza, tanto Pilar como yo, consistía en analizar la posición del monumento en el territorio, por qué está en ese lugar y qué relación tiene la plaza con el núcleo urbano que está próximo, incluso con el paisaje que le rodea. Era una reflexión necesaria y enriquecedora, y creímos que podía ser el mejor inicio para ese segundo capítulo. Y efectivamente, la plaza forma parte de un paisaje bello. Se ven ya las estribaciones de la Sierra de Huelva desde Campofrío, y es un entorno que hoy en día más urbanizado que antes, que habla sobre el cariño que siempre le ha tenido la gente de Campofrío a su plaza y de las actividades que se han desarrollado en ella. El segundo nivel que decidimos que podía ser importante era las distintas obras que se han acometido en el siglo XX hasta nuestros días. Entonces se hizo un estudio en los archivos municipales, analizamos las obras del año 1936, las del 77, 88, 2000 y las distintas fases de esas obras, y las características y lo que hay que destacar principalmente es el esfuerzo de los ciudadanos por conservar ese monumento. Es decir, el espíritu vivo de la ciudadanía por decir esto es nuestro y esto hay que conservarlo. En épocas muy difíciles, en años muy difíciles, los vecinos de forma mancomunada y de forma altruista deciden conservar su plaza. Luego vemos cómo está construida la plaza, es el tercer nivel de nuestro estudio, las características constructivas propias, los tapiales, los muros de mampostería, sus dimensiones. Hay que destacar de esta plaza, que animo a todas las personas que vayan a visitarla, porque es muy sencilla, pero es extremadamente elegante. Tiene unas proporciones francamente admirables. Su sencillez es su grandeza. Entonces invito que la conozcan a todos los que nos oyen y nos ven hoy. Y el cuarto nivel pasa un poco desapercibido, pero también veíamos que era necesario dar un toque de alarma
sobre la necesidad que tiene esta plaza de aportar protección continua a nivel de monumento, lanzar esa vía y que se consolide como bien de interés cultural, y sobre todo hace un llamamiento a las administraciones públicas que tienen más potencia, porque la administración local hace un esfuerzo enorme por mantenerla desde sus propios recursos, pero también veíamos que las administraciones autonómicas y provinciales deberían ya de enfocar una serie de obras que son de unas características mucho más costosas y son las propias para realizarlo, ¿no? Porque merece la pena conservar este monumento, merece la pena porque es patrimonio de todos, no solamente de Campofrío, es la historia de la provincia que está viva en ese rincón, ¿no? Son obras más costosas, hemos detectado que las patologías que se daban hace unos años se repiten ahora, por tanto son patologías de cimiento que habrá que estudiar a fondo y hacer una intervención costosa, y creemos que sí, que con esa filosofía este monumento puede conservarse y puede disfrutarse por toda la provincia. Muy interesante es abordar la cuestión desde esos 4 puntos de vista muy completos, muy versátiles también, para dar esa imagen desde el punto de vista urbanístico importante para la plaza como monumento. Y esa es una constante que creo que se va a repetir, ¿no? Porque la Plaza de Toros tiene uso, porque claro, hoy en día los cosos taurinos se conservan de una manera, digamos, aceptable por el uso, por tener festejos taurinos o no. Claro, son costosos para los ayuntamientos. Eso puede ser una pescadilla que se muerda la cola, puede ser un factor que hace que la plaza no se mantenga y no se conserve en sus adecuados términos. Sí, puede ser. Y más ahora que es muy difícil poder dar espectáculos taurinos en pueblos pequeños, ¿no? Claro. Porque son muy costosos. Hoy pues se sigue mucho, antes no ocurría eso, ¿no? Tanto la plaza pues tiene que estar completamente en orden, tiene que reunir una serie de condiciones que antes no. Y en segundo lugar por el coste económico, con la que está cayendo, y como están los ayuntamientos, pues difícilmente un ayuntamiento tan pequeño puede subvencionar a un empresario para que lleven allí un espectáculo que sea regularcito, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos es que, porque lo ha dicho muy bien Carla ahora, el libro nuestro es también reivindicativo. Es reivindicativo porque lo que no queremos de ninguna de las maneras que aquello termine derrumbándose. Sería una pena. Y por eso pues exigimos ahí a las administraciones que se pongan de acuerdo de una vez y que traten de mantener la plaza en unas condiciones dignas. Ya desde el año 1982, el Ministerio de Cultura publicó expediente para declararla bien de interés cultural. Pero en esa fecha tuvimos la suerte por un lado, mala suerte por otra, de que pasaron las competencias de cultura a la Junta de Andalucía y se creó en Andalucía la Consejería de Cultura. Y entonces eso quedó ahí un poquillo archivado. Entonces sí, le escribieron el catálogo de bienes culturales de la Junta, pero no lo han declarado BI. Ahora estamos pues exigiendo que se declare BI, bien de interés cultural, porque de esa manera pues tendrá más protección por parte de las administraciones competentes. Y también nos dije al principio que el libro también pretendíamos conseguir con él 3 cosas. Una, demostrar, que creo que lo hemos conseguido con creces, que es la plaza de toros más antigua de España. Una segunda, de que ha sido el centro cultural, deportivo, recreativo, todo lo que quiera del pueblo a lo largo de sus 3 siglos de existencia, porque allí, como se dice muy bien en el capítulo este, que es muy bueno, el tercero, por lo mismo ha habido espectáculos taurinos, que ha habido cante, que ha habido encuestre, que se ha jugado tenis, se ha jugado no sé qué, han estrenado lo del fútbol, han hecho... Y los chiquillos jugando toda la vida. De todo, porque antes no había las casas de cultura ni los polideportivos que hay hoy. Y el tercer lugar, que es muy importante lo que acabamos de decir, reivindicativo, de que, porque estamos convencidos que con la gente que viene a la sierra, y estando entre la sierra y la mina, como está Campofrío, tanto el turismo minero como el que viene a la sierra, pues si aquella plaza está en condiciones, con la publicidad que le vamos a dar y tal, pues habrá mucha gente que esté aburrido por ahí y diga, pues vamos hoy a ver la Plaza de Toros de Campofrío, ¿no? Y también pues podría crear en estos tiempos tan difíciles pues alguna ayuda pues para los pequeños comercios, bares, restaurantes, etcétera, del municipio. Sí, señor. Una funcionalidad quizás no ya taurina o no tan original, sino transformada en turística, que pudiera atraer no solamente visitantes que la conocieran, sino también, por lo tanto, importancia y un impulso hacia su recuperación, ¿no? Un impulso que se le ha dado a lo largo de la historia a la plaza, ¿no, Antonio? Antonio Reyes,
que se ha encargado del capítulo de la historia. ¿Qué aspectos desconocidos te has encontrado al estudiar la historia de la Plaza de Toros de tu pueblo? Bueno, el capítulo que yo abordo es cierto que tiene mucho de investigación, pero sobre todo tiene mucho de recopilación. Había documentos que existían, que sabíamos que estaban ahí, pero necesitaban de alguna manera una actualización histórica, ¿no? La historia por evolución, bueno, pues se evoluciona y se cambian ciertos aspectos que antes dábamos como ciertos, pero que ahora pues no lo son. La labor de investigación que yo he llevado a cabo en este capítulo, en parte, tengo que agradecérsela a Jacinto Núñez. Jacinto Núñez es historiador local del siglo pasado, y es por eso que digo que hay ciertos asuntos que él abordaba y que daba como ciertos que hoy día no lo son. Las bases documentales que Jacinto Núñez aborda, muchas de ellas pertenecen a la tradición oral, que para la historiografía pues siempre es complicado y siempre es un enemigo en cierto modo. Entonces yo me he encargado de un poco actualizar esos datos que ya Jacinto Núñez había recabado. Entonces, por una parte muy agradecido y por otra esa labor nueva de investigación para actualizar y para superar ciertos datos. Los documentos con los que él trabaja son principalmente el libro de cuentas de la Cofradía de Santiago. La Cofradía fue la que eligió esa plaza de toros, la verdadera artífice de la construcción de la plaza de toros, y con la instancia que se presenta ante el Cabildo de Aracena, porque cuando se construye la plaza, Campofrío era aldea de Aracena, entonces se le pide un permiso para construirla. Esos son los dos documentos que los tenemos, que los podemos tocar con delicadeza porque son antiguos, que los podemos tocar y que han servido de base fundamental para construir este libro, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante contar con documentos porque lo que no se escribe perece y, como digo, la tradición oral es muy traicionera. Quizás el dato más relevante, al menos a mi parecer, es que cuando me pongo un poco a hurgar en los orígenes de esa devoción que se le tiene a Santiago, que como digo, la Cofradía de Santiago construyó la plaza, me pongo un poco a rebuscar y en Campofrío siempre se había tenido por cierto que la devoción a Santiago se debía a la presencia que tuvo en la zona, en época de la Reconquista, la Orden de Santiago. Así lo decía Jacinto Núñez y así se tenía por cierto en el pueblo. Intento un poco confirmar que eso sea así, recurro a historiadores locales de Aracena y me confirman que la Orden de Santiago no tuvo presencia, sí por la zona del norte, pero bueno, no precisamente en Campofrío, me confirman que es la Orden hospitalaria. Entonces, esos orígenes de la devoción local jacobea se vienen abajo. ¿A qué se debe? Eso es prácticamente imposible saber por qué se le tiene devoción a Santiago, pero lo que sí sabemos es que a la presencia de la Orden de Santiago en la zona no fue. Entonces ha sido un dato histórico tenido como cierto que con una actualización de esos datos históricos se ha derrumbado, se ha venido un poco abajo. El resto ha sido pues recopilación y argumentación y explicar lo que ya teníamos en nuestras manos. Ese permiso que se le pide al Cabildo de Aracena, que fue en 1716, comienzan las obras y en el año siguiente, en el verano de 1717, para la fiesta de Santiago Apóstol, ya se celebran las primeras corridas en la plaza, corridas tal y como se entendían, ¿no?, en aquella época. Y otro documento que nos permite confirmar que se trata de la plaza de toros más antigua de España, en uso y en pie, es las cuentas de la Cofradía de Santiago, en la que se ve que hay un desfalco económico debido a la construcción de esa plaza, ¿no? Es decir, investigaciones que están aportando datos que reescriben la historia de Campofrío en algunos aspectos, ¿no? Eso es. Había mucha gente que comentándolo, ¿no?, en la calle con los vecinos, pero bueno, y esto como que no se debe a la Orden de Santiago, pero ¿qué me dices? Pues sí, te lo digo y es así. Está demostrado históricamente que la Orden de Santiago en Campofrío no tuvo presencia. Claro. Jacinto Núñez lo dio como cierto, no sabemos basándonos en qué, probablemente en la tradición oral, sí, como digo, sí. Pero bueno, la evolución de la historiografía nos permite confirmar que no se trata de la presencia. ¿Y cómo se lo han tomado los habitantes de Campofrío esta revisión de algunos planteamientos que estaban muy asentados en el pueblo? Bueno, siempre es interesante y la historiografía evoluciona de esa manera. Probablemente cosas que hoy pensemos como ciertas dentro de unos años nos dirán todo lo contrario, ¿no? Y hay que tener en cuenta también la tradición local de Jacinto Núñez. No se trataba de un historiador profesional, ¿no? Una labor interesantísima, pero que era lógico que hubiera ciertos datos que se han refrescado y que se han actualizado, sin más. Sin duda, un enriquecimiento de la historia de la localidad, sí. Aprovechando como excusa, como símbolo central la Plaza de Toros, habéis conseguido aportar nuevos datos que van a formar parte de la forma de ser, de la forma de entender la historia del pueblo, ¿no? Sin duda ninguna. Pues sí, efectivamente es así, ¿no?
lo mejor es eso, ¿no? Que queda aquí recopilado porque hay muchísima documentación, muchos carteles antiguos, muchas fotografías, como he dicho antes, y eso pues ya queda aquí, que antes estaba disperso, en una casa había una foto, en otra había un cartel, y eso se va perdiendo, y esto no, esto queda para la historia. Hay también aquí una cosa importante, pues que se celebró en la plaza, el año que se conmemoramos los 250 años de la separación de Aracena, ¿no? Se estrenó el Pasodoble Campofrío, que fue compuesto por Rafael Prado y la letra de nuestro querido Juan Delgado, ¿no? También se estrenó en la plaza, por eso lo ponemos ahí también el Pasodoble, y el maestro Rafael Prado pues, pone también en que se ha basado para la música y todo, Pasodoble que ya se ha tocado hasta en Venezuela. Se celebró la fiesta del toro en Venezuela y hubo un concierto de pasodobles taurinos, y entre los que se tocaron, pues se tocó Nerva y se tocó Campofrío. Qué distinción, sí señor. Para terminar, una pregunta a la que me gustaría que cada uno de vosotros dierais al menos una pincelada. Estamos hablando, en definitiva, de la puesta en valor, de la recuperación de un símbolo del patrimonio de Campofrío y de un reforzamiento de su identidad. ¿Cómo creéis que ha tomado el pueblo esta reivindicación de lo propio, de lo auténtico, de que no se disperse o no se deje morir o perder, deteriorar un elemento fundamental de sus pilares históricos y de sus perfiles como ciudadanos y como pueblo? Bueno, el pueblo lo ha tomado de maravilla, ¿no? Nos felicitan todos, el acto de presentación en la Casa de Cultura estuvo en un pueblo tan pequeño y allí se repartieron 200 libros, pero no solo 200 allí, después hubo que dar otros 50 más y después hay apuntados porque los tenemos escasos, otros 50, 60, todo el mundo quiere un libro, todo el mundo quiere tener en su casa una parte de la historia de su pueblo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido recibido pues muy bien, la verdad. Yo decir que lo que hemos creado ha sido el DNI de la Plaza de Toros más antigua de España. Eso es algo que nuestras generaciones podrán mostrar ante quien sea y donde sea. Curiosamente, ya que estamos en el reinado de Felipe VI, decir que nuestra plaza nació en el reinado de Felipe V. Pues ya tenemos un motivo para invitarlo. Mira, buena idea. Hombre, tomarle... No os cobro copyright. Carlos. Para nosotros, tanto como para Pilar López como para mí como arquitecto, nos dimos cuenta que esta plaza es patrimonio. ¿Y qué entendemos por patrimonio? El patrimonio no es más que la herencia que nos dejan nuestros antepasados y tenemos la obligación de conservarla. Lo más importante que descubrimos es que la plaza es un símbolo de la identidad de Campofrío. Dicho de otra manera, en esa plaza se concentran las vivencias familiares y vecinales de muchísimas personas. Ahí está la vida del pueblo. Por eso ese pueblo la quiere tanto, porque forma parte de su paisaje vital. De ahí nuestro deseo de conservarla y de dar por ella el esfuerzo que sea necesario. En definitiva, es un documento, podríamos decir que es un documento histórico que nos dice cómo se vivía en Campofrío y cómo se sigue viviendo en Campofrío. Entonces, claro, esa identidad la tiene la plaza. Sí, señor. Antonio. Bueno, por mi parte añadir que la gente de momento, o por lo menos hasta el día de hoy, satisfecha con el trabajo hecho porque es un libro necesario. Todo el mundo sabía que existían documentos que alegaban que la Plaza de Toros era la más antigua de España, pero a nadie le había dado por ponerlo en un libro, explicarlo, argumentarlo, y desde que se presentó el libro tenemos en nuestras manos un documento en el que diga, oye, que sí, que la Plaza de Toros de mi pueblo, de Campofrío, es la más antigua, y aquí lo pone, aquí lo explica y aquí se argumenta. Y era necesario porque hay que aunar fuerzas y hay que motivar a los campofrieños a que nos centremos en lo que es nuestro, en una joya histórica. Tenemos que darle el valor que tiene, que es mucho. Efectivamente, en definitiva, un reforzamiento de la identidad de Campofrío como pueblo y de la importancia que los vecinos tuvieron antiguamente y que siguen teniendo ahora en ese papel que les ha tocado de conservar un pilar importante de la historia y de la identidad campofrieña. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Felicidades por la iniciativa. Y a vosotros prometeros que estaremos atentos a cualquiera otra iniciativa que en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, ponga de relieve la historia, el patrimonio, el sentir de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, al fin y al cabo la identidad de nuestras comarcas, de la Sierra, de la Cuenca Minera y del Andévalo. Es nuestra promesa, nuestro compromiso en Paraíso Onubense.